¿Te has preguntado alguna vez cómo funciona el universo en sus niveles más profundos? ¿Qué secretos ocultan las partículas fundamentales que constituyen toda la materia y energía a nuestro alrededor? Acompáñenme mis genios creativos en este video. Nos adentraremos en el fascinante mundo de la teoría de cuerdas, una propuesta revolucionaria que busca unificar todas las fuerzas fundamentales que Albert Einstein no pudo, y revelar los misterios más profundos del cosmos. Prepara tu mente para una experiencia que cambiará tu perspectiva del mundo que habitamos. La física, a lo largo de la historia, ha sido un rompecabezas que ha desafiado a las mentes más brillantes. Desde las leyes de Newton hasta la teoría de la relatividad de Einstein, hemos avanzado en nuestro entendimiento del universo. Sin embargo, aún enfrentamos un enigma fundamental: reconciliar la gravedad, la fuerza más dominante en el cosmos, con las leyes cuánticas que gobiernan el mundo subatómico. Esta búsqueda de una teoría del todo ha llevado a la teoría de cuerdas, una perspectiva revolucionaria que podría unificar todas las fuerzas fundamentales y desentrañar los misterios más profundos del universo. Fundamentos de la teoría de cuerdas. Partículas y cuerdas. Para comprender la teoría de cuerdas, debemos primero familiarizarnos con las partículas elementales y cómo interactúan en la física tradicional. Sin embargo, en lugar de representar estas partículas como puntos infinitesimales, la teoría de cuerdas nos presenta una perspectiva radicalmente nueva. Todas las partículas son en realidad cuerdas vibrantes, diminutas y flexibles. Estas cuerdas son la base misma de la materia y la energía, y sus diferentes modos de vibración dan lugar a diversas partículas. Imagina que las partículas elementales son como músicos en un gigantesco concierto. En la física tradicional, los vemos como puntos fijos en el escenario, pero la teoría de cuerdas nos muestra una increíble revelación: son cuerdas vibrantes. En lugar de tocar notas musicales, estas cuerdas vibran en diferentes formas y frecuencias. Cada tipo de vibración produce una partícula diferente, como si cada nota musical creara un músico único. Algunas cuerdas pueden vibrar de manera rápida y aguda, creando electrones, mientras que otras pueden vibrar lentamente y profundo, dando origen a quarks y fotones. Así es como todas las partículas del universo se forman a partir de estas cuerdas vibrantes. Dimensiones adicionales. La teoría de cuerdas también nos desafía a repensar la naturaleza del espacio y el tiempo. Además de las 3 dimensiones espaciales que conocemos, esta teoría propone la existencia de dimensiones adicionales que están ocultas a nuestra escala macroscópica. Estas dimensiones extras, según la teoría de cuerdas, son compactificadas y enrolladas en sí mismas, creando un espacio microscópico imperceptible para nosotros. La presencia de estas dimensiones esenciales es crucial para la consistencia matemática de la teoría y para la unificación de todas las fuerzas de la naturaleza. Imaginemos nuestro universo como una gigantesca caja de sorpresas, pero en lugar de tener solo 3 dimensiones espaciales, ancho, alto y largo, la teoría de cuerdas nos sugiere que hay dimensiones adicionales escondidas, como pequeños regalos secretos envueltos en el interior de la caja. Estas dimensiones extras son tan diminutas y están tan cuidadosamente enrolladas que no las podemos ver con nuestros ojos o detectar con nuestros instrumentos. Son como pequeños tesoros escondidos en una caja cerrada. Aunque no las percibimos en nuestra vida diaria, son fundamentales para hacer que todo encaje y tenga sentido en la teoría de cuerdas. Al igual que un puzzle complejo, estas dimensiones adicionales son esenciales para armar todas las piezas del rompecabezas cósmico. Sin ellas, la teoría no sería matemáticamente consistente y no podríamos alcanzar esa anhelada unificación de las fuerzas naturales. Es como si estas dimensiones ocultas fueran el pegamento que mantiene unidas todas las piezas del rompecabezas del universo. Teoría de cuerdas tipo 1. Una de las formulaciones fundamentales de la teoría de cuerdas es la tipo 1, que nos presenta cuerdas cerradas y cuerdas abiertas, cada una con diferentes características. La sorprendente dualidad entre las cuerdas abiertas y las cerradas revela la profunda interconexión entre los objetos de la teoría de cuerdas tipo 1. Imagina que la teoría de cuerdas es como un increíble juego de construcción cósmico, y la formulación tipo 1 es uno de los conjuntos más emocionantes dentro de este universo de posibilidades. Dentro de este set, encontramos 2 tipos diferentes de cuerdas: las cuerdas cerradas, que son como anillos mágicos que no tienen extremos, y las cuerdas abiertas,
que son como largas cuerdas con dos extremos sueltos. Cada una de estas cuerdas tiene sus propias propiedades y comportamientos únicos. Pero eso no es todo, en este juego también aparecen objetos especiales llamados debrañas, que son como superficies brillantes y misteriosas donde las cuerdas pueden anclarse y terminar. Es como si estas debrañas fueran estaciones de llegada y partida para las cuerdas, permitiéndoles viajar y explorar diferentes lugares dentro de este cosmos de la teoría de cuerdas tipo 1. Lo más asombroso es que estas cuerdas cerradas y abiertas no son tan independientes como podríamos pensar. De hecho, tienen una conexión secreta y sorprendente entre ellas. Si cambiamos la perspectiva del juego, como si estuviéramos mirando desde un espejo cósmico, descubrimos que las cuerdas abiertas se convierten en cuerdas cerradas y viceversa. Teoría de cuerdas tipo 2A y 2B. Imagina que la teoría de cuerdas es como un fascinante mundo con dos reinos misteriosos, el reino tipo 2A y el reino tipo 2B. Estos dos reinos están llenos de maravillas y secretos, y aunque pueden parecer similares a primera vista, en realidad tienen diferencias que los hacen únicos. En el reino tipo 2A, las dimensiones adicionales se presentan de manera simétrica y equilibrada, como si fueran espejos perfectos. Es como si cada dimensión adicional tuviera su contraparte exacta en el otro lado del espejo. Esto crea una armonía especial en este reino, donde todas las dimensiones trabajan juntas en perfecta sincronía. Por otro lado, en el reino tipo 2B, también encontramos simetría en las dimensiones adicionales, pero de una forma diferente. Aquí, las dimensiones pueden tener giros y vueltas intrigantes, creando una armonía llena de movimientos sorprendentes. Es como si las dimensiones jugaran a esconderse y aparecer, dando lugar a una danza misteriosa y cautivadora. A pesar de sus sutiles diferencias, estos dos reinos están conectados de manera asombrosa por un fenómeno conocido como dualidad. Es como si existiera un puente invisible que une ambos reinos, permitiendo que aspectos aparentemente opuestos de la teoría de cuerdas tipo 2A y 2B se conecten y se transformen entre sí. Imagina que la dualidad es como un espejo que puede reflejar imágenes de un reino en el otro, pero también puede convertir esas imágenes de manera sorprendente. Lo que era un objeto en el reino tipo 2A puede transformarse en algo completamente diferente en el reino tipo 2B, y viceversa. Es como si la dualidad revelara secretos ocultos y conexiones invisibles entre estos dos reinos. Esta interconexión y dualidad entre los reinos tipo 2A y 2B es una de las joyas más preciosas de la teoría de cuerdas. Nos muestra cómo este universo es rico y diverso, lleno de diferentes perspectivas y posibilidades. Teoría heterótica. Imagina que la teoría heterótica es como una fusión increíble de dos mundos diferentes pero complementarios, el mundo de la teoría de cuerdas tipo 1 y el mundo de las teorías de cuerdas bosónicas. Estos dos mundos, por separado, tienen sus propias características y misterios, pero cuando se unen, crean una sinergia poderosa y emocionante. En este maravilloso mundo heterótico, encontramos dimensiones adicionales que son realmente especiales. Son como carreteras que se entrelazan y forman una red fascinante, similar a los rayos de luz del sol que se entrecruzan y forman un hermoso haz. Estas dimensiones haz le dan a la teoría heterótica propiedades únicas y la distinguen de las otras formulaciones de la teoría de cuerdas. Además, la teoría heterótica también es una experta en el arte de la dualidad, lo que significa que tiene una conexión especial con otras formulaciones de la teoría de cuerdas. Es como si la teoría heterótica tuviera amigos cercanos en otros mundos y pudiera intercambiar conocimientos con ellos. Esta dualidad revela vínculos sorprendentes y conexiones inesperadas que enriquecen aún más nuestro entendimiento del universo cuántico. Imagina que la teoría heterótica es como un puente mágico que conecta estos dos mundos, permitiendo que fluya la sabiduría y el conocimiento entre ellos. Es como si estos dos mundos hablaran un lenguaje especial que solo ellos pueden entender, y la teoría heterótica es la traductora experta que nos ayuda a descifrar sus mensajes. Implicaciones y desafíos de la teoría de cuerdas. Unificación de las fuerzas fundamentales. La teoría de cuerdas ha suscitado un emocionante debate en la física teórica al proponer una unificación sin precedentes de todas las fuerzas fundamentales del universo. Al incluir la gravedad en el contexto cuántico, esta teoría sugiere una visión armoniosa del cosmos, donde todas las fuerzas se entrelazan en un lienzo cósmico. Esto representa un paso audaz hacia la tan anhelada teoría del todo, que unificaría todas las leyes de la física en un marco coherente.
Gravedad cuántica y agujeros negros. Una de las ramificaciones más emocionantes de la teoría de cuerdas es su intento de resolver la enigmática naturaleza de la gravedad cuántica. La gravedad cuántica es crucial para comprender fenómenos extremos como los agujeros negros, donde las fuerzas gravitacionales son intensas y las leyes conocidas se quiebran. La teoría de cuerdas ha proporcionado herramientas valiosas para acercarnos a una comprensión más profunda de estos misteriosos objetos cósmicos y la información que esconden en su interior. Dualidad y simetrías. Otra faceta intrigante de la teoría de cuerdas es la presencia de dualidades y simetrías que relacionan diferentes formulaciones de la teoría. Estas relaciones inesperadas han desafiado nuestra comprensión convencional de la física y han llevado a descubrimientos sorprendentes. Al comprender estas simetrías, hemos logrado una visión más amplia del universo y su interconexión, revelando la armonía oculta en los intrincados hilos del cosmos. Desafíos experimentales y futuro de la teoría de cuerdas. Desafíos experimentales. A pesar de su elegancia matemática y su poder para resolver desafíos teóricos, la teoría de cuerdas enfrenta un desafío importante, la falta de pruebas experimentales directas. Debido a que la escala de energía requerida para observar efectos de cuerdas es extremadamente alta, aún no hemos sido capaces de confirmarla experimentalmente. Sin embargo, esto no debe disminuir nuestra emoción por la teoría de cuerdas, ya que los avances tecnológicos y los nuevos experimentos podrían brindarnos la evidencia que buscamos. Al unificar la gravedad cuántica con las fuerzas fundamentales, nos acercamos a comprender la esencia misma del universo y nuestra existencia en él. La teoría de cuerdas es una propuesta audaz y emocionante para entender el funcionamiento del universo en su nivel más fundamental. Nos dice que las partículas no son puntos infinitesimales, sino cuerdas vibrantes en miniatura. Además, sugiere que existen dimensiones adicionales ocultas a nuestra vista. Esta teoría tiene el potencial de unificar todas las fuerzas fundamentales de la naturaleza, incluyendo la gravedad, lo que sería un gran avance en la física teórica. Espero te haya gustado el contenido y no olvides compartirlo. Te dejo 2 videos más, para que los disfrutes.